Tres. Ujú. La unidad uno, como el tema lo había mencionado, que es autoridad, dirección y toma de decisiones, la autoridad en toda empresa es lo que va a determinar que el profesional, en primer parte, vea que su grupo haga las acciones que le encomiendan de la forma correcta. Esto va a depender su capacidad que tenga para dirigir, la metodología que esté utilizando y sobre todo el plan, donde la autoridad tiene la autoridad sobre todo tiene un origen que es proviene del latín autoritas, que significa ejercer poder sobre otro. Pero este poder no solamente es mandar por mandar, sino en base a una línea de pasos que se deben de seguir. La palabra autoritas proviene de la Roma monárquica, utilizada en el Senado particularmente, donde se autorizaba para fines gubernamentales y para control de la población en el gobierno respectivamente. También relaciona la palabra libertad, como la autoridad no reconoce la libertad. Cuando esto sucede llega al grado de autoritarismo. Son grados de exceso de autoridad utilizada por los gobiernos. En este enfoque se tiene dos elementos importantes. El elemento subjetivo, que es cuando la autoridad es aceptada por una persona por su carisma. Puede ser por su capacidad, puede ser por su empatía que tenga con la demás gente. Cuando esta persona tiene una preparación, llega a tener una autoridad muy especial y sobre todo los planes y proyectos son logrados porque la gente lo estima a esta persona. El otro elemento es el elemento objetivo, donde se le da autoridad a una persona. Posiblemente esta también sea una parte eh, pues más fría en cuanto a esta designación, pero también tiene una forma positiva, que es llevar a cabo todo el procedimiento. La toma de decisiones es muy importante, sobre todo porque el líder o la persona que está a cargo va a determinar qué decisión acertada va a tener ante determinada situación. Tres. En el tema de autoridad resalta las teorías de Nicolás Maquiavelo. Es escritor del tiempo renacentista, que se enfoca principalmente a la autoridad, sobre todo en el ámbito político. Nicolás Maquiavelo es un escritor que todavía hasta la fecha es muy renombrado, sobre todo en corrientes políticas y en corrientes de función gubernamental, en la licenciatura de Derecho, Administración también, temas que tienen unas teorías muy sólidas en cuanto a este tema. Como menciono, también actualmente es todavía muy estudiado por sus teorías en base a este tema. Uh-huh. Como siguiente tema tenemos las variables del autoritarismo. El autoritarismo es cuando la autoridad llega a un grado excesivo, sobre todo en los sistemas de gobierno, donde se rebasa este límite. También puede presentarse en el área empresarial, donde una persona no utiliza temas teóricos o prácticos para ejercer esta función, sino la convierte en una especie de tiranía, malos tratos hacia el personal obrero o hacia el personal administrativo, despotismo y otras situaciones que convierten la autoridad en una situación más adversa. La autoridad relaciona los principios de la dirección también, donde aquí por ejemplo la impersonalidad del mando es donde la persona responsable debe ser neutral, no debe de involucrar situaciones personales u otras situaciones que se salgan del contexto de producción o de la relación directa con el trabajo. Uh-huh. Debe de crear una armonía de objetivos y coordinación de intereses. Esto es los principales vías para ejercer una dirección de forma correcta. Aquí también menciona por la vía de jerarquía, que es respetar los niveles de jerarquía.
Esto se enfoca principalmente en el líder o la persona que está ejerciendo la autoridad en, en situar a cada uno de los integrantes de su equipo, no tanto en obedecer a la persona que los está guiando, sino darles a entender en su contexto sobre la responsabilidad que tiene cada persona y situarlo también en su situación propia que tiene en el caso de una persona que está colaborando en producir algo o que está colaborando en un equipo. Las etapas de dirección aquí consisten en desarrollar la supervisión, el liderazgo, la comunicación, la motivación y la toma de decisiones. Esto son factores muy importantes porque principalmente es la comunicación que debe de tener el líder o el responsable con cada una de las personas. Si no hay el trabajo puede desviarse a una forma en que no se esté realizando correctamente. La comunicación siempre es importante en toda empresa. Se debe de supervisar, vigilar, hacer que todo el proyecto vaya marchando. Esto sin hostigar de una manera que se moleste a la persona, ¿no? Sino viendo que el trabajo se haga correctamente. 3. La unidad 2 comprende las funciones de dirección. Aquí, dentro de las funciones de dirección, está lo que es el concepto de autoridad, que es el revestimiento que se da a una persona, o el concederle el derecho de que pueda mandar a otra persona. Aquí, por ejemplo, dentro de la autoridad está la autoridad legítima, donde existen 3 poderes de autoridad. La autoridad tradicional, que es donde un subordinado acepta la orden. Esto es justificada por costumbres. Tenemos, por ejemplo, el caso de las comunidades de provincia, donde a una persona le dan el mando de ese pueblo o de esa localidad. Son tradiciones. La autoridad carismática es donde un líder posee todas las características para dirigir a una persona, o una o varias personas, a un grupo de personas, a una... esto es el caso, por ejemplo, de los líderes que han hecho cambios políticos. Están los revolucionarios, pero también están los líderes o personas comunes que tienen un carisma para hacer que otras personas los vayan siguiendo. De aquí vienen, por ejemplo, también pequeños empresarios que han dirigido personas de una forma correcta. La autoridad legal racional, aquí es cuando una autoridad es concedida. Y es el caso, por ejemplo, de las empresas, donde le dan a una autoridad a una persona por sus conocimientos, por la capacidad que tiene, por su experiencia. Es una de las más comunes que se pueden encontrar. La autoridad lineal, que proviene de la alta dirección hacia los rangos, menores rangos. Es la forma correcta de llevar una organización, la autoridad lineal, donde las órdenes van surgiendo desde los altos mandos hasta lo que es personal obrero, menores rangos, como se les pueda llamar. Y la autoridad personal, que son funciones de autoridad que conceden los directivos para apoyar, aconsejar y reducir responsabilidades que tienen para ir haciendo un trabajo más cooperativo. También para concederles a personas de menor rango ciertos niveles de autoridad para un crecimiento, para un desarrollo, etc. Está también la autoridad funcional, que es la autoridad que se le debe a un superior sobre cualquier subordinado. Estamos en sobre el mismo tema, que es el subordinado debe de aceptar la autoridad y el superior debe de, o la autoridad que la ejerce debe de
convencer o persuadir a la persona de que lo obedezca sin una obligación, sino porque es su deber y es la forma de hacer bien el trabajo. Está también otra de las características, hay otras características de autoridad, pero está también el empowerment, que es otorgar autoridad a los subordinados sin una supervisión y concediéndoles acciones propias de su trabajo. También, obviamente, se le da una capacitación, se le da una responsabilidad, se le sitúa en el contexto de lo que es la responsabilidad y sin necesidad de vigilarlo, de supervisarlo, el empleado va a hacer las cosas por él mismo, por su propio bien y por su superación personal. Esto sucede mucho en la creación de empresas, sobre todo, porque el director, el gerente o el dueño de la empresa empieza a darle poderes de autoridad a la persona, de manera que él esté libre, el director, de que esté libre de crear otras empresas, no teniendo la responsabilidad o la preocupación de que el empleado esté bien, haciendo bien su trabajo, sino que ya sabe que lo va a hacer bien. Es una forma muy creativa y actual de crear empresas, el empowerment. 3. Dentro de los temas más importantes también está el liderazgo. Dentro del inicio o el liderazgo, el líder proviene del inglés to lead, que significa guiar, ir por delante. En sí, el líder, aquí hay dentro de las características que debe poseer un líder está la inteligencia práctica, que es resolver las situaciones con precisión y de forma adecuada. La madurez social, donde el líder debe de poseer ciertas cualidades. Aquí, por ejemplo, una derrota no debe de desmotivarlo ni anularlo. Tampoco los logros o el triunfo deben de engrandecerlo o pensar que es superior a las demás personas. Debe tener este concepto de sí mismo de forma muy personal. Una motivación interna donde el líder no debe de caer por situaciones emocionales o sentimentales. Además de que un triunfo lo hace mejor, todavía mejor como persona. Tampoco es complaciente con lo que él logra, ¿no? Sino siempre va a ir más adelante. Debe saber tratar a la gente, tratar a su grupo con un trato digno, dependiendo de la situación de cada integrante también y comprendiendo a cada integrante de su equipo o de su grupo, con respeto y análisis sobre el momento o la situación que esté viviendo esta persona. Dentro de las funciones de liderazgo también está el ordenamiento de las actividades de él mismo como profesional, como es capacitar, motivar, coordinar a su equipo para una mejor estabilidad y productividad, asignación de roles dependiendo de las capacidades de cada persona, asignar a su personal en el desempeño de actividades, así como también la aplicación de sanciones por incumplimiento, fallas que tenga el empleado o el subordinado, así como cumplirlas, cumplir promesas o beneficios que otorgue, y también sancionar o castigar sin distinción. 3. El liderazgo en las organizaciones mexicanas. En los últimos años, las generaciones en el mercado laboral están evolucionando rápidamente. Los baby boomers, generación X, millennial. Aquí se refiere a que este tipo de generaciones han crecido con una situación educativa muy distinta a la de generaciones pasadas, en donde debido a las tecnologías se puede decir que han crecido de una forma más independiente y solitaria. Esto ha creado problemas en las situaciones de trabajo actuales porque es más difícil integrarlas a grupos, a equipos, es más difícil la obediencia. Ellos tienen una situación de que no se dejan mandar. Cuando un jefe les ordena, es difícil que obedezcan, a lo mejor no tanto por rebeldía, sino porque su mente es muy
las tecnologías han hecho que estén siempre de manera pensante en otras cosas, y esto hace que estén distraídos y distantes de un trabajo o de una actividad. Las generaciones, este tipo de generaciones se deben de adaptar al medio, si así debería de ser, o también las empresas se deben de adaptar a su forma de ser de estas generaciones. Es un tema algo conflictivo, pero que deben de buscar una solución las empresas sobre todo. Aquí otro de los temas que es el tema de motivación, que motivar viene de la palabra o significa mover, que es conducir, impulsar a la acción, y es una de las labores más importantes de la dirección. Aquí, por ejemplo, nos marca lo que es un ciclo o un cuadro, donde por una parte nos enfoca desde el inicio la necesidad que tiene una persona de satisfacer una necesidad. Esa necesidad le produce una tensión. Cuando esta necesidad o esta tensión es dispersada o satisfecha, hay un equilibrio interior en la persona. Este equilibrio interior hace una adaptación al ambiente y va a provocar una realización, donde este equilibrio es un círculo que va formándose cada vez una y otra vez. Cuando la persona no tiene una motivación o no logra dispersar esa tensión, es cuando busca otro medio para hacerlo. También estos medios, cuando se vuelven más adversos, es cuando pueden provocar situaciones de enfermedades, tanto psicológicas como físicas. Repercusiones cardíacas, inclusive en situaciones adversas, pueden dañar a la persona a una forma, pues en cuanto a su organismo. Aquí hay un proceso de motivación negativa. El proceso de motivación negativa es los castigos que pone una empresa para que el personal cumpla con sus obligaciones. Se le llama motivación negativa porque pueden ser, no sé, reducirles el sueldo, descontarles días, quitarles incentivos, quitarles premios. Es un poco negativo, pero resulta positivo porque el personal empieza a realizar sus actividades sin que, de una forma se puede decir que obligada, pero le beneficia cuando las cumplen. Ya. 2, 3. Dentro del mismo tema está la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Esta teoría es muy conocida en el ramo empresarial desde hace 3 décadas para acá. Actualmente hay otras teorías que se están llevando a cabo, pero esta me pareció, por ser de mi generación, pues la más adecuada. Aquí dentro de lo que es la pirámide de Abraham Maslow, habla de las necesidades que tiene el ser humano para tener una autorrealización. Como primer parte, que es la parte más amplia, están las necesidades fisiológicas, donde es la naturaleza física del ser humano para vivir, lo que es las necesidades de alimento, de reproducción, la seguridad, que es la necesidad de no sentirse amenazado por las circunstancias del medio. Es muy importante el tema de la seguridad, sobre todo actualmente. El amor, que son los deseos de relaciones afectivas. El ser humano debe sentirse deseado por su entorno,
tenemos por último los estilos de dirección en México. Como mencionaba anteriormente, por las generaciones actuales, los estilos de dirección en México son un punto de cierta forma conflictivo, ¿no? Porque por una cultura tradicionalista y patriarcal presentan un punto de vista básicamente negativo en las personas, poca ambición, interés por el trabajo. El sector empresarial debe buscar mecanismos que permitan traspasar dificultades para cambiar la administración de su fuerza laboral. Los líderes de hoy enfrentan tres retos. Uno, la agresividad en el crecimiento de las empresas. Dos, la convivencia de baby boomers, millennials y generación X. Y tres, una generación de credibilidad en prácticamente todos los niveles. Dentro de las perspectivas, la cultura financiera en México permite que los gerentes, quienes de manera aquí quienes de manera formal toman decisiones con perspectivas de cambio. La actitud tomada depende de cómo percibe el cambio y cómo afecta su relación laboral. Si percibe que va a tener repercusiones negativas con más pérdidas que beneficios, entonces se pondrá a la defensiva y se resistirá a dicho cambio. Dentro de las análisis de variables, una estructura perceptible donde se agrupa y relaciona entre sí las actividades que tienen un objetivo en común. Los líderes emplean direcciones técnicas que más se acomodan a las condiciones cambiantes. La organización como estructura definida con actividades específicas que deben estar interrelacionadas y que orienta estas actividades hacia un fin común. Y aquí como punto final tenemos las conclusiones donde esta actividad integradora, que forma de 4 unidades, conforma todas las características, cualidades, conocimientos que debe tener un profesional encargado de llevar a cabo un plano proyecto. La responsabilidad está en la gerencia con la coordinación con los demás departamentos de toda la empresa para lograr la meta planeada. Todos los conceptos relacionan al líder, que es la designación más acertada para esta persona con la responsabilidad de dirigir y guiar a su grupo a la terminación correcta de las metas u objetivos de una empresa, con un sistema metódico y principalmente con un equipo de personas, donde pondrá en función todas las habilidades adquiridas para llevar a cabo dicho proyecto, dirigidas como el responsable, quien debe poseer todas estas habilidades. Asimismo, debe detectar situaciones adversas donde el control es principalmente para prevenir, evaluar y corregir las actividades de producción y tomar medidas preventivas. Los profesionales en las empresas, como son desde el director, el gerente general y todos los gerentes de los demás departamentos relacionados con esta, así como los supervisores, son los encargados de que la dirección y la coordinación de todos los departamentos, así como su función operativa, sea llevada a cabo con la utilización de sus conocimientos, habilidades y aptitudes, donde una planeación, organización y sincronización de deberes será la principal determinante para lograr la meta definida, que generará ingresos financieros, además del crecimiento y desarrollo, objetivo principal de toda empresa.